las afueras del estadio mundialista Luzhniki, luce esta estatua de quien es considerado el mejor futbolista soviético y ruso de la historia. Número 1, Lev Yashin. Lev Yashin. El mejor portero de la historia. El único arquero en la historia en recibir el Balón de Oro nació el 22 de octubre de 1929 en Moscú. Sus padres eran obreros y Yashin pasó gran parte de su infancia en las calles practicando deporte. En verano jugaba con los demás niños al fútbol hasta la noche, mientras que en invierno se dedicaban al hockey sobre hielo, puesto que, con el frío, la cancha de fútbol de su barrio se convertía en una pista de hielo. De hecho, al principio de su carrera, Yashin tuvo que elegir entre el hockey y el fútbol. Finalmente se inclinó por el fútbol, pero también tuvo tiempo de destacar en el hockey hielo. Así, en 1953 ganó la Copa de Hockey de la URSS y recibió la medalla de bronce en el campeonato nacional. En un principio, el portero tuvo serias dificultades a la hora de bloquear balones y le costó sobremanera entrar a formar parte del plantel principal del Dinamo de Moscú. Después de 2 intentos fallidos, en 1950 fue enviado al equipo de segunda división, donde pasó 3 temporadas. Allí, el joven futbolista empezó a sospechar que su carrera podría acabar sin haber siquiera empezado. Pese a ello, Lev Yashin no dejó de entrenarse hasta el límite y sus esfuerzos dieron fruto. En mayo de 1953 le dieron una nueva oportunidad. En esta ocasión, el arquero estaba completamente preparado para ser titular en el Dinamo, tanto moral como físicamente. Ya estando en la primera plantilla del equipo moscovita, Lev Yashin destacaba por un estilo particular a la hora de proteger la portería. Fue uno de los primeros cancerberos del mundo sin miedo a alejarse del área y corregir los errores de sus compañeros. Otro aspecto que era especial de Yashin era su capacidad para leer el juego, razón por la cual anticipaba las acciones de sus adversarios y se adelantaba a ellos. Así, daba la sensación de que sus manos eran más largas de lo que realmente eran. Precisamente esas manos largas, junto al uniforme negro, le granjearon el apodo de Araña Negra. Uno de sus atributos más reconocibles era su gorra. Cuando se producía una jugada fuera del área, se quitaba la gorra antes de cabecear la pelota para deleite del público. Gracias a su genio y liderazgo, el equipo empezó a ganar un título tras otro. Entre 1954 y 1959, el Dinamo de Moscú conquistó 4 campeonatos de la URSS y una Copa Nacional. En cuanto a Yashin, se convirtió en una figura crucial del fútbol soviético, regularmente fue elegido mejor arquero y muchas veces estuvo entre los mejores futbolistas del país. El mejor futbolista del mundo. Lev Yashin fue elegido para defender a la URSS en los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne y esta decisión resultó inmejorable. En 5 partidos solo encajó 2 goles. En la final contra Yugoslavia hizo más de 10 paradas y dejó el arco a cero. La URSS ganó la medalla de oro. El siguiente torneo internacional donde se lució Yashin fue la Eurocopa de Francia en 1960. Gracias a sus brillantes actuaciones, la selección soviética ganó la única Eurocopa de su historia. Con su rendimiento, Lev Yashin elevó las expectativas hasta el límite y no pudo satisfacerlas en el Mundial de Chile de 1962. De manera inesperada, el equipo perdió en cuartos de final. El dorsal 1 de la selección fue culpado por el fracaso y, al volver a la URSS, fue objeto de duras críticas, tanto de periodistas como de fans. El futbolista decidió tomarse un respiro tras sucumbir a la presión y se retiró a un pueblo lejano. Pero era incapaz de vivir sin fútbol, así que no tardó mucho en volver al Dinamo de Moscú. Mientras que en su país natal Yashin tuvo que enfrentarse a una actitud negativa tras el Mundial, en el extranjero sus talentos fueron merecidamente apreciados. Fue invitado a jugar un partido dedicado al centenario del fútbol en Wembley, donde un equipo del Reino Unido se enfrentó a una selección mundial. Aunque en un principio se trataba de un encuentro amistoso, en la cancha se reunieron los mejores jugadores del mundo, que bajo ningún concepto querían perder. Según fue acordado de antemano, Yashin solo jugaría durante los primeros 45 minutos, y estos fueron sus momentos estelares.
No encajó un solo gol e hizo varias paradas fantásticas. El espectacular estado de forma del soviético impresionó a los europeos y los periodistas del prestigioso medio France Football, que lo reconocieron como mejor jugador del año y le otorgaron el preciado Balón de Oro. Hasta hoy, es el único en su posición que ha logrado semejante distinción. Yassin volvió a ganar popularidad nacional y el Dinamo de Moscú, con el bajo los palos, saldría campeón de la URSS y ganaría 2 veces más la Copa. También se colgó la medalla de plata en la Eurocopa de 1964, así como la de bronce en el Mundial de Londres en 1966. Años más tarde, perdió la vida como consecuencia de un cáncer de estómago.